Ejercicio número 10, clase 20, y el enunciado nos dice, en el triángulo ABC de la figura, si la medida del segmento AC vale 5 y AB vale 7, la medida del lado BC se encuentra en el intervalo. Es decir, te están dando los dos lados del triángulo, que sería el BC, ¿cierto? Y esa sería como nuestra incógnita. Esta sería nuestra incógnita, signo de interrogación, entre qué rango se encontrará. Cuando AC vale 5 y AB vale 7. No te están diciendo que es un equilátero, que es un isósceles, que es un rectángulo, no te están diciendo nada. Entonces este triángulo podría ser cualquier tipo de triángulo. Hay una cosa que es bien importante y que ustedes deben saber, que el valor que se ve corresponde a lo que se llama la desigualdad triangular. Escucharon bien, desigualdad triangular. Y eso significa que este lado, que es el que están preguntando, justamente por el BC, es el lado que no sabemos su valor y no lo vamos a saber, porque no tenemos ninguna propiedad que aplicar aquí. Claro, podríamos usar una propiedad, ¿cierto?, de propiedades complejas con otros teoremas o con trigonometría, pero tendríamos que tener una referencia con los ángulos. Si no tenemos esa referencia con los ángulos, podría ser cualquier valor. Entonces, lo que sí sabemos es que cualquier lado de un triángulo, cualquiera, tiene que ser siempre menor que la suma de los otros dos. Y tiene que ser mayor que la diferencia de los otros dos. Dicho de otra manera, este valor que está acá, sumen estos dos que son los otros dos lados que están quedando, que es el 5 con el 7. Pongámosle que este lado va a ser, bueno, vamos a usar los mismos segmentos BC. Entonces, el valor de BC, del segmento BC, tiene que ser menor que la suma, es decir, 12. Y también tiene que ser mayor que la diferencia positiva. La diferencia positiva entre el 5 y el 7 no es menos 2, es 2. Porque tengo que considerar 7 menos 5, es diferencia positiva. Así que esto sería 2. Por lo tanto, ese lado de ahí no puede ser más pequeño que 2, ni tampoco puede ser más grande que 12. Ni siquiera puede ser 12, ni tampoco 2. Tiene que ser menor que 12 y más grande que 2. Ese es el rango límite de estos valores y eso correspondería a la alternativa C. Eso lo sacamos por la desigualdad triangular. Ahora, para que hagan ustedes una pequeña, un pequeño ejercicio rápido, imagínense que este lado cueste 10 y vamos a ponerle que este lado vale 6. Y este lado, en cuánto sería el rango de ese? ¿Entre cuáles valores? En ese caso, sumas los otros dos que están quedando y eso nos daría 16. Por lo tanto, el lado de X tendría que ser menor que 16 y tendría que ser más grande que la diferencia positiva. Y la diferencia positiva entre el 10 y el 6, ¿cuánto es? Es 4. Así que en esos lados oscilaría el X, ese lado de ahí. ¿Ven? Así que se cumple para cualquier lado que tú tomes, que tiene que ser menor, el valor tiene que ser menor que la suma. ¿Y saben de dónde viene la lógica de esto? La lógica de esto viene de que se supone que entre dos puntos, la distancia más pequeña es una recta. La distancia más corta entre esos dos puntos es una recta. Si por ese motivo yo me voy de A a otro lado, imagínense que me voy a otra distancia, acá a un punto C, y pretendo llegar de C a B, no puede ser que desviándome hacia C y después llegando a B, o sea, imagínense que me estoy yendo para acá primero y después me voy para allá, parece un vector esto, pero no, tiene relación, pero en este caso quiero que aprendan el concepto de la desigualdad triangular. Sí se puede aplicar a vectores, pero quiero que apliquen que yo del punto A estoy viajando a C y del punto C estoy viajando a B. No puede ser que ese trayecto de A a C y después de C a B sea más pequeño que viajar de A a B. Es imposible, no tiene sentido, porque la distancia más chica entre A y B es la línea recta. Así que yo puedo asegurar que este valor que está aquí, que esta distancia, ¿cierto? Esa distancia D tiene que ser obligadamente más pequeña que esta de acá con esta de acá. Pongámosle a esta, no sé, pues P y a esta le ponemos Q. Ya. Entonces yo tengo que asegurar que la distancia D, por ser línea recta, es más chica que la suma de P más Q. Eso es lo que estoy diciendo. Y eso es lo que hice aquí con ese 16 cuando pusimos el 6 con el 10. Lo sumamos, que equivale a ser esto que está acá, el P más Q. Y a su vez, esa distancia no puede ser más pequeña que la diferencia.
entre estos dos, porque si no desaparece el triángulo, sería también ilógico. Es ilógico por sobre y es ilógico por bajo, ¿ya? Tiene un valor límite, ese valor D. No puede ser cierto número más pequeño que la diferencia entre estos dos, porque la diferencia entre estos dos estaría reflejando justamente, ¿cierto?, la misma distancia de esto. Así que no puede ser ese valor. Va a depender de la angulación, pero no puede ser más pequeño que ese en ningún caso. Nunca, en este caso, o sea, más que 4. Así que podríamos decir que esto tendría que ser menor que la diferencia positiva. Supongamos que lo vamos a poner con módulo absoluto. P menos Q. Con el valor absoluto garantizamos que si llega Q a ser más grande y te va a quedar negativo, el valor absoluto te lo vuelve positivo. Entonces con esa barra, con ese par de barras, aseguramos que sea una diferencia positiva. ¿Ya? Eso es. Eso es lo que se conoce como desigualdad triangular y es válido para todo tipo de triángulo. Todo tipo de triángulo. Aquí nuestra alternativa correcta entonces ratificamos que es la C.